La lluvia golpeaba las ventanas del restaurante San Ángel como puños desesperados pidiendo entrar. Afuera, en la oscuridad de esa noche del 23 de octubre, una mujer sostenía a un niño dormido contra su pecho empapado. Sus ropas se pegaban a su cuerpo delgado y sus labios temblaban, no solo por el frío, sino por la humillación que estaba a punto de enfrentar otra vez. Mónica González había llegado a ese punto nuevamente, ese momento brutal en el que la dignidad y el hambre pelean una batalla feroz en el alma, y el hambre siempre, siempre gana. Observaba a través del vidrio las mesas llenas de comida que los ricos apenas tocaban antes de abandonar. Su hijo Mateo pesaba en sus brazos, como un recordatorio doloroso de por qué estaba ahí. Respiró hondo, secó las lágrimas que se mezclaban con la lluvia. El gerente había dejado la puerta entreabierta. Era su oportunidad. Entró silenciosa, encharcando el piso elegante, y se acercó a una mesa donde un hombre en traje oscuro cenaba solo. Con el corazón rompiéndose, preguntó: «¿Esas sobras son para mí, señor?» Mónica González tenía 30 años, pero su rostro contaba la historia de alguien que había vivido el doble. Las arrugas prematuras alrededor de sus ojos cafés no venían de reír demasiado, sino de llorar en silencio durante las noches frías cuando Mateo dormía y ella se preguntaba cómo lograrían sobrevivir un día más. Sus manos, ásperas y agrietadas por el trabajo duro y la intemperie, habían hecho de todo para conseguir unas monedas, limpiar vidrios de carros en los semáforos bajo el sol abrasador, barrer banquetas de negocios hasta que la espalda le gritaba de dolor, cargar cajas en el mercado por unas cuantas monedas. Pero nada era suficiente. Nunca era suficiente para escapar del círculo vicioso de la pobreza que la ahogaba día tras día. Hacía 2 años completos que vivían en las calles de la Ciudad de México, 2 años desde que el padre de Mateo, ese hombre que juró amarla para siempre, desapareció cuando ella le mostró la prueba de embarazo positiva. 2 años desde que su propia familia, esa gente que se decía cristiana y de buenos valores, la echó de casa llamándola vergüenza, deshonra, pecadora que había manchado el apellido González. Su madre le gritó que no volviera jamás, que era mejor estar muerta que vivir en pecado como ella vivía, y Mónica se fue. Con 3 meses de embarazo, sin dinero, sin techo, sin nada más que la vida creciendo dentro de su vientre, y una determinación férrea de proteger a ese bebé sin importar el costo, al principio intentó desesperadamente mantener su trabajo en la tienda de ropa del centro, pero cuando su vientre empezó a crecer y hacerse evidente, la despidieron sin piedad. «No puedes atender clientes así», le dijo su jefa sin siquiera mirarla a los ojos. «Das mala imagen a la tienda». Buscó otros trabajos, tocó 100 puertas, tal vez 200, pero nadie quiere contratar a una mujer embarazada sin papeles formales, sin referencias laborales, sin un domicilio fijo. Las puertas se cerraban una tras otra en su rostro, y con cada rechazo brutal, Mónica sentía cómo su esperanza se hacía pedazos. Cuando Mateo nació, lo hizo en un hospital público donde las enfermeras la trataban con una mezcla extraña de lástima y desprecio. No hubo flores junto a su cama, no hubo celebración, no hubo padre esperando con los brazos abiertos. Solo ella, desgarrándose por dentro para traer una vida al mundo, preguntándose si había hecho bien, si tenía derecho de traer a un niño inocente a una existencia tan cruel. Pero cuando lo vio por primera vez, cuando ese bebé pequeñito abrió los ojos y la miró directamente, Mónica supo con absoluta certeza que pelearía hasta su último aliento, que nunca jamás se rendiría. Los primeros meses vivieron en un albergue para madres solteras, un lugar gris, frío y superpoblado donde todas las mujeres compartían la misma mirada derrotada. Mónica trabajaba lavando ropa ajena por un salario miserable, ganando apenas lo suficiente para los pañales y la leche de Mateo. Comía una vez al día, a veces nada, para asegurarse de que su hijo tuviera lo necesario. Se saltaba comidas y fingía no tener hambre cuando su estómago rugía como un animal herido. Pero el albergue tenía reglas estrictas. No podías quedarte más de 6 meses. Así que cuando se cumplió el plazo, Mónica y Mateo terminaron en la calle con una mochila raída que contenía todas sus pertenencias. La primera noche durmieron en una banca del parque, y ella no pegó los ojos en toda la madrugada, abrazando a su bebé, protegiéndolo de un mundo que no los quería.
Descubrió rápidamente los lugares donde podía bañarse usando los baños públicos del mercado antes de que abrieran, cómo conseguir leche en polvo de las organizaciones de caridad, dónde dormir sin que la policía los corriera en medio de la noche, y descubrió el restaurante San Ángel, ese lugar elegante donde la gente rica desperdiciaba más comida en una noche de lo que ella y Mateo comían en una semana entera. Al principio solo observaba desde lejos, viendo cómo los comensales dejaban platos casi llenos, hasta que una noche, con Mateo llorando de hambre, reunió todo su coraje. Cuando vio que el gerente dejaba la puerta entreabierta, entró mojada, temblando. La humillación casi la mató por dentro, pero el hambre de su hijo era más fuerte que su orgullo. Y esta noche del 23 de octubre, empapada por la lluvia torrencial, sosteniendo a Mateo dormido contra su pecho, hizo lo que nunca pensó que haría. Entró directamente al restaurante y se acercó a la primera mesa donde alguien cenaba solo, un hombre en traje elegante que miraba sus platos sin tocarlos realmente. «¿Esas sobras son para mí, señor?», preguntó con voz apenas audible, señalando los platos con comida. El restaurante se quedó en silencio absoluto. Todos los comensales voltearon a mirarla con disgusto. El gerente corrió hacia ella, furioso, pero antes de que pudiera echarla, el hombre en traje se puso de pie. Alberto Blanco había estado cenando en silencio, perdido en pensamientos oscuros, 35 años de edad, mandíbula cuadrada, ojos grises que habían visto demasiado y sentido muy poco. Su traje italiano costaba más que lo que Mónica había ganado en toda su vida. El reloj en su muñeca valía lo suficiente para sacarla de las calles por años. Era el dueño de Blanco Tech Industries, un imperio que se extendía por todo México y más allá. A los 35 años había logrado lo que la mayoría solo sueña: riqueza obscena, poder absoluto, respeto universal, o más bien miedo. En las salas de juntas lo llamaban el tiburón implacable, despiadado, un hombre que pisoteaba a cualquiera que se interpusiera en su camino. Pero esa noche, Alberto no se sentía poderoso, se sentía vacío. Acababa de cerrar un trato que dejó a 300 familias sin empleo. Era buen negocio, pero su conciencia le gritaba. Escuchaba la voz de su madre muerta. «¿En qué te has convertido, mijo?». Su madre, Rosa Blanco, una mujer pequeña pero fuerte que lo crió sola después de que su padre los abandonara. Rosa trabajó en todo: limpieza, lavandería, costura, lo que fuera necesario. Alberto recordaba las noches cuando ella llegaba con las manos sangrando de tanto trabajar, pero siempre con una sonrisa para él. «No importa cuán duro sea el día, mijo», le decía. «Lo importante es que tenemos dignidad, somos pobres, pero somos honestos. Nunca olvides eso». Pero Alberto había olvidado, a los 18 años, cuando ganó una beca para el Tecnológico de Monterrey. Comenzó a avergonzarse de sus orígenes. Dejó de hablar de su madre la lavandera. Inventó historias sobre un padre exitoso. Cambió su forma de hablar, de vestir, de actuar. Se convirtió en alguien diferente. Cuando creó su primera startup a los 23 años y ganó millones, se mudó a una zona elegante. Le compró una casa a su madre, pero raramente la visitaba. Estaba demasiado ocupado construyendo su imperio, y cuando ella enfermó de cáncer a los 60 años, Alberto contrató las mejores enfermeras, pagó los tratamientos más caros, pero casi nunca fue a verla. Rosa murió un martes por la tarde, sola en esa casa que su hijo le compró. Alberto estaba en una junta en Monterrey y no llegó a tiempo para despedirse. La última vez que habló con ella, 3 días antes, le dijo: «Después te llamo, mamá, estoy muy ocupado». Nunca hubo un después. El funeral fue pequeño, solo vecinos, enfermeras, y Alberto con un traje que costaba más que todo el servicio. Se paró frente a la tumba sin derramar una lágrima, no porque no sintiera dolor, sino porque había olvidado cómo llorar, había olvidado cómo sentir. Eso fue hace 5 años. 5 años durante los cuales Alberto se enterró más en el trabajo, en el dinero, en el poder. Se comprometió con Valeria Mendoza, la hija de otro magnate, una mujer que lo veía como una fusión empresarial más que como esposo. Tenían planeada la boda del año, pero Alberto no la amaba. No estaba seguro de poder amar a nadie. Esta noche había cenado solo porque necesitaba pensar. Valeria estaba en París comprando su vestido de novia. Él quería silencio, paz, no sabía qué quería, y entonces escuchó esa voz quebrada.
Esas sobras son para mí, señor. Levantó la vista, y lo que vio lo dejó paralizado. Una mujer joven, completamente empapada, cabello goteando agua, ropas humildes pegadas a su cuerpo, y en sus brazos un niño dormido. Pero lo que realmente lo golpeó fueron sus ojos, esos ojos cafés cansados, llenos de vergüenza, pero también de dignidad inquebrantable, y en esos ojos Alberto vio a su madre, vio a Rosa Blanco pidiendo comida en las calles para alimentarlo, vio las noches cuando ella lloraba porque alguien la había humillado, vio todo el sacrificio, todo el amor, toda la dignidad en medio de la pobreza, y algo dentro de Alberto se rompió violentamente. El restaurante estaba en silencio, todos miraban con horror. El gerente corría hacia ellos, furioso de que esta mujer mojada molestara a su cliente más importante, pero antes de que el gerente pudiera hablar, Alberto se puso de pie, sus manos temblaban. Miró a Mónica directamente. «No son sobras», dijo con voz quebrada. «No necesitas sobras». Mónica lo miraba confundida, asustada. Alberto señaló la silla frente a él. «Por favor», dijo, su voz rompiéndose. «Siéntese, coma conmigo, no son sobras, es comida. Y usted merece comer como cualquier persona». Mónica no sabía qué hacer, era una broma cruel. Pero cuando miró sus ojos grises, vio lágrimas. Este hombre poderoso estaba llorando. Mateo gimió de hambre, y ese sonido tomó la decisión. Lentamente, temblando, Mónica se sentó. «Traigan el menú completo para niños», ordenó Alberto. «Y para la señora el especial del chef, todo lo que el niño quiera». «Señor Blanco, yo no creo». «Ahora», dijo Alberto con firmeza absoluta. Los minutos siguientes fueron surrealistas. Mónica se sentó rígida mientras Alberto la observaba con intensidad que asustaba y consolaba al mismo tiempo. «¿Cómo se llama?», preguntó. «Mónica, Mónica González». «¿Y él? Mateo? Soy Alberto Blanco». Cuando llegó la comida, Mateo despertó. Sus ojos se abrieron enormes al ver los platos, nuggets dorados, papas fritas, frutas en formas divertidas. «¿Puedo comer, mami?», preguntó con vocecita que partió el corazón de Alberto. «Sí, mi amor», dijo Mónica con lágrimas. «Come todo». Y mientras Mateo comía con desesperación, mientras Mónica saboreaba cada bocado como si fuera el último, Alberto sintió algo que no había sentido en años. Sintió que su madre lo miraba, y tal vez, solo tal vez, estaría orgullosa. «¿Por qué hace esto?», preguntó Mónica. «¿Por qué nos ayuda?». Alberto miró hacia la lluvia. «Porque hace mucho tiempo mi madre hacía lo mismo que usted. Pedía comida para alimentarme, y yo olvidé de dónde vengo, olvidé lo que es tener hambre, olvidé ser humano». Mónica lo miró con comprensión. «Su madre debió ser una gran mujer». «Lo fue», respondió Alberto, lágrimas corriendo libremente. «Y la decepcioné tanto». Cenaron en silencio, y cuando terminaron, cuando Mateo se durmió otra vez con el estómago lleno, Alberto tomó la decisión que cambiaría 3 vidas. «Quiero ayudarla», dijo, «no como caridad, como una oportunidad real. Trabajo, una casa, una vida digna para usted y su hijo». Mónica lo miró incrédula. «¿Por qué?». «Porque ayudándola a usted, tal vez pueda perdonarme a mí mismo». Y Mónica, mirando a este extraño que lloraba por su madre muerta, que veía en ella algo más que una indigente, asintió lentamente. «Acepto». Y así, en ese restaurante elegante, con un niño dormido entre ellos y la lluvia cayendo sin cesar, 2 mundos se encontraron y todo cambió para siempre. Los días siguientes fueron un torbellino vertiginoso. Alberto cumplió su palabra con eficiencia que dejó a Mónica aturdida. El lunes por la mañana, solo 2 días después de aquella cena, un chofer apareció en el albergue. «La señora González», dijo con reverencia. «El señor Blanco me envió para llevarla a su nuevo hogar». Mónica, con Mateo aferrado a su mano, subió al auto de lujo con el corazón latiendo furiosamente. El chofer manejó a través de la ciudad, dejando atrás las calles que ella conocía dolorosamente bien, los callejones donde había dormido, las esquinas donde había pedido limosna, el mercado donde lavaba su ropa en baños públicos. Llegaron a un vecindario que ella solo había visto en televisión. La casa no era una mansión, pero para Mónica podría haberlo sido. Pequeña, de 2 pisos, pintada de crema con ventanas blancas. Tenía jardín con flores, puerta de madera sólida. Cuando entraron, Mónica tuvo que cubrirse la boca para no llorar frente a Mateo. Había muebles nuevos,
sala con sofá cómodo, cocina equipada con alimentos en la despensa y refrigerador lleno. Arriba había 2 habitaciones, una con cama matrimonial y armario para ella, otra con cama pequeña decorada con sábanas de dinosaurios y juguetes que hicieron que Mateo gritara de alegría. «¿Esto es nuestro, mami?», preguntó con ojos brillantes. «¿De verdad podemos quedarnos?» «Sí, mi amor», susurró Mónica, cayendo de rodillas y abrazándolo fuerte. «Sí, es nuestro hogar». Pero la generosidad de Alberto no terminó ahí. Esa tarde llegó una mujer mayor, de rostro amable y sonrisa cálida. «Soy la señora Campos», se presentó. «El señor Blanco me contrató para ayudarla con el niño mientras usted trabaja. Soy niñera desde hace 30 años. Y si me permite decirlo, señora González, es un honor cuidar de su pequeño». Mónica no sabía cómo procesar tanta bondad cuando había pasado tanto tiempo recibiendo solo crueldad, y cuando Alberto llamó esa noche para asegurarse de que todo estuviera bien, ella le hizo la pregunta que la atormentaba. «¿Qué quiere de mí realmente? Nadie hace esto sin querer algo a cambio». Hubo un silencio largo. Entonces Alberto respondió con honestidad brutal. «Quiero redención, Mónica. Quiero creer que aún puedo ser el hombre que mi madre quería que fuera, y quiero que usted me ayude a lograrlo». Era una respuesta extraña, pero era honesta. Y Mónica, que había aprendido a detectar mentiras a kilómetros, supo que decía la verdad. El trabajo comenzó el miércoles. Alberto la llevó personalmente a las oficinas de Blanco Tech Industries, un edificio de cristal y acero que se elevaba hacia el cielo como monumento a la riqueza. Los empleados los miraban con curiosidad cuando Alberto caminaba por los pasillos con Mónica a su lado. Ella se había puesto la ropa decente que Alberto mandó comprar, pero aún se sentía fuera de lugar. Todo el mundo ahí vestía ropa cara, hablaba con vocabulario refinado, se movía con confianza de quien nunca ha pasado hambre. Alberto la llevó a una oficina en el piso 12, modesta comparada con otras, pero para Mónica era un palacio. Había escritorio con computadora nueva, estantes con archivos, ventana con vista a la ciudad. «Aquí trabajará», dijo Alberto. «Por ahora, quiero que revise todos nuestros programas sociales. Lea los informes, visite las instalaciones, hable con la gente que se supone que estamos ayudando, y luego dígame la verdad. ¿Realmente estamos ayudando o solo fingiendo?» Mónica asintió, abrumada pero determinada. Durante las siguientes semanas, se sumergió en el trabajo con intensidad que sorprendió a todos. Visitó cada comedor comunitario que la empresa financiaba, cada programa de vivienda, cada centro de capacitación, y lo que descubrió la enfureció. La mayoría eran fraudes apenas disfrazados. Los comedores servían comida de pésima calidad, insuficiente, y los coordinadores se robaban la mitad del presupuesto. Las viviendas subsidiadas estaban en condiciones deplorables, peores que los albergues donde ella había dormido. Los programas de capacitación eran una burla, enseñando habilidades obsoletas que no servían para conseguir empleo real. Mónica documentó todo meticulosamente, tomó fotos impactantes, habló con la gente afectada, recopiló evidencia sólida, y cuando finalmente se sentó frente a Alberto en su oficina ejecutiva para presentar su informe, no se anduvo con rodeos. «Sus programas son una mentira completa», dijo directamente, poniendo un folder grueso sobre su escritorio. «No está ayudando a nadie, solo está lavando dinero y limpiando su imagen mientras la gente sigue sufriendo». Alberto leyó el informe en silencio, su mandíbula apretándose cada vez más con cada página devastadora. Otros empleados habrían endulzado la verdad, habrían protegido a los responsables por miedo, pero Mónica no tenía nada que perder y todo que ganar diciendo la verdad. «¿Qué propones?», preguntó Alberto finalmente. «Despedir a todos los coordinadores actuales», respondió sin vacilar. «Contratar gente que realmente conozca la pobreza, que haya vivido lo que vivimos, triplicar las porciones de comida en los comedores y mejorar la calidad radicalmente. Renovar las viviendas completamente, hacerlas lugares donde la gente pueda vivir con dignidad, y los programas de capacitación, enseñar habilidades reales, programación básica, inglés, oficios que tengan demanda en el mercado». Alberto la miró por un largo momento. Entonces sonrió genuinamente. «Hágalo», dijo con simplicidad. «Tiene carta blanca total. Despida a quien tenga que despedir, contrate a quien necesite, solo hágalo bien». Y Mónica lo hizo con determinación feroz.
despidió a coordinadores que llevaban años robando sin consecuencias, enfrentó amenazas y sobornos, se mantuvo firme cuando intentaron intimidarla, y poco a poco las cosas comenzaron a cambiar realmente. Los comedores empezaron a servir comida digna, nutritiva, abundante. Las viviendas se renovaron hasta convertirse en hogares reales. Los programas de capacitación comenzaron a graduar personas que conseguían empleos verdaderos, y Mónica se convirtió en una leyenda entre los pobres de la ciudad, la mujer que había estado en su lugar y ahora peleaba por ellos desde adentro. Pero mientras Mónica florecía en su nuevo rol, algo más estaba creciendo peligrosamente entre ella y Alberto, algo que ninguno había planeado, algo hermoso y aterrador. Comenzó con almuerzos de trabajo que se extendían más de lo necesario. Alberto empezó a preguntarle sobre su vida, su pasado, sus sueños, y Mónica gradualmente comenzó a ver más allá del billonario frío. Vio al niño que creció en pobreza, al hijo que cargaba culpa devastadora, al hombre que había perdido su alma en el camino al éxito. ¿Cómo era tu madre?, le preguntó Mónica una tarde mientras revisaban informes. Alberto se quedó quieto, mirando por la ventana. Era todo, dijo finalmente. Era pequeña, de 1,50 m, pero tenía el corazón más grande. Trabajaba 16 horas al día limpiando casas, lavando ropa, lo que fuera, y nunca se quejó. ¿Cómo murió? Cáncer, respondió con voz ronca. Pero no fue el cáncer lo que la mató, fue el cansancio. Fue una vida de trabajar hasta quebrarse, de sacrificarse por un hijo que luego se avergonzó de ella. No creo que se haya avergonzado, dijo Mónica. Me avergoncé, corrigió Alberto. Cuando empecé a tener éxito, dejé de visitarla, dejé de llamarla, le compraba cosas. Sí, pero nunca le di lo que realmente quería. Mi tiempo, mi presencia, mi amor. Y cuando estaba muriendo yo estaba en una junta discutiendo millones. Llegué 3 horas tarde a su funeral porque tenía que cerrar un trato. Las lágrimas corrían por su rostro sin vergüenza, y Mónica hizo algo instintivo. Se levantó y lo abrazó. Solo lo abrazó, dejando que llorara en su hombro, dejando que soltara años de culpa. Ella te perdonó, susurró Mónica. Las madres siempre perdonan a sus hijos. Alberto se aferró a ella como hombre ahogándose, y en ese momento algo cambió entre ellos. Ya no eran solo jefe y empleada, eran dos almas rotas encontrando consuelo una en la otra. Pero el mundo no es amable con ese tipo de conexiones, especialmente cuando cruzan las líneas de clase que la sociedad ha dibujado tan cuidadosamente, y la tormenta estaba por comenzar. Valeria Mendoza había estado en París durante los primeros 2 meses de la transformación de Alberto, pero cuando regresó a finales de diciembre, inmediatamente notó el cambio en él. «Estás diferente», le dijo durante una cena en casa de sus padres, distraído, como si tu mente estuviera en otro lugar. «Estoy bien», respondió Alberto, pero era mentira obvia. Valeria no era tonta, contrató a un investigador privado y en una semana tenía fotos. Alberto saliendo a almorzar con Mónica, visitando proyectos sociales con ella, sonriendo genuinamente, algo que Valeria no le había visto hacer en los 3 años que llevaban comprometidos. «¿Quién es ella?», exigió saber, arrojando las fotos sobre el escritorio de Alberto. Era enero, 3 meses después de aquella noche lluviosa. «Es mi coordinadora de proyectos sociales», respondió Alberto con calma forzada. «¿Tu coordinadora?», se rió Valeria con amargura. «Por favor, Alberto, te conozco, nunca miras a tus empleados como la miras a ella». «Valeria, es una indigente, ¿verdad?», interrumpió Valeria, su voz destilando veneno. «Una mujer de la calle que rescataste como si fueras un héroe. ¿Qué es esto, Alberto? Una crisis de edad media, culpa por tu madre muerta». La mención de su madre hizo que algo oscuro cruzara el rostro de Alberto. «No hables de mi madre», dijo con voz peligrosamente baja. «¿O qué?», lo retó Valeria. Lo retó. «¿Vas a dejarme por ella?». «Mónica no es así», dijo Alberto firmemente poniéndose de pie. «Ella es más real, más honesta, más humana que cualquier persona en nuestro círculo». Valeria lo miró con incredulidad. «Dios mío», susurró. «Estás enamorado de ella, realmente estás enamorado. Cuidado con lo que dices», advirtió Alberto. Pero Valeria ya había visto suficiente. «Esto no se quedará así», prometió con frialdad. «Mi familia no permitirá que me humilles. Tu reputación, tu empresa, todo. Lo destruiré
antes de dejarte ir con ella. Y cumplió su promesa. Valeria fue directamente a su padre, Ricardo Mendoza, uno de los hombres más poderosos de México, y juntos comenzaron a tramar la destrucción de Mónica González. Mientras tanto, Mónica era completamente ajena al peligro. Estaba demasiado ocupada viviendo una felicidad que nunca creyó posible. Mateo iba a buena escuela, tenía amigos, ropa nueva, juguetes, comía 3 veces al día, y Mónica había encontrado no solo un propósito, sino también algo que pensó que nunca tendría: amor, porque se había enamorado de Alberto. Lo supo la noche que él apareció en su casa sin avisar, empapado por la lluvia, con una caja de pizza porque sabía que a Mateo le encantaba. No podía dormir, había dicho Alberto, pensaba en ti. Y se sentaron en el piso los 3 comiendo pizza y viendo una película animada. Alberto rió genuinamente, haciendo voces tontas, dejando que Mateo se durmiera sobre su regazo, y Mónica lo miró y supo que este hombre había capturado su corazón de una forma que nunca podría recuperar. Pero no se lo dijo. ¿Cómo podría? Ella era una mujer que había vivido en las calles, una madre soltera sin educación, sin nada que ofrecer excepto un corazón lleno de amor, y él era Alberto Blanco, billonario, comprometido con una mujer de su clase. Entonces guardó silencio, guardó su amor como un secreto precioso y doloroso. Lo que no sabía era que Alberto sentía exactamente lo mismo, que cada noche luchaba contra el impulso de aparecer en su puerta y confesarle que ella había despertado algo en él que creía muerto, que la amaba de una forma que nunca había amado a nadie, que cuando estaba con ella finalmente se sentía en casa. Pero él también guardaba silencio, atado por el compromiso con Valeria, por las expectativas de la sociedad, por el miedo de que Mónica lo rechazara si supiera toda la verdad sobre cómo había construido su imperio, y así, 2 personas enamoradas caminaban en círculos alrededor de sus sentimientos, sin atreverse a cruzar la línea que ambos desesperadamente querían cruzar, hasta que la tragedia los obligó a hacerlo. Fue un martes por la tarde, a mediados de febrero. Mónica estaba en su oficina revisando presupuestos cuando recibió una llamada de la señora Campos. La voz de la niñera estaba llena de pánico. «Señora González, tiene que venir al hospital inmediatamente. Es Mateo. Hubo un accidente en la escuela». El mundo de Mónica se detuvo. El teléfono cayó de su mano, y ella corrió como nunca había corrido en su vida. Corrió con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que explotaría. Tomó un taxi, gritándole al conductor que fuera más rápido. «Más rápido. Por favor, Dios, más rápido». Llegó al Hospital General con el rostro empapado en lágrimas desesperadas. La señora Campos la esperaba en urgencias, y sus palabras fueron como cuchillos hundiéndose en su pecho. Estaban jugando en el patio de la escuela. Un niño más grande lo empujó con fuerza. Mateo se golpeó la cabeza contra el concreto. «Hay sangrado interno. Dicen que es grave». Mónica entró en la sala de espera y vio a su hijo en una camilla, inconsciente, tan pequeño, tan frágil, con sangre seca en su cabello. Los doctores la detuvieron antes de que pudiera acercarse y tocarlo. «Señora, necesitamos operarlo inmediatamente», dijo un cirujano con voz seria y profesional. «Hay presión peligrosa en el cerebro por el golpe, pero la cirugía es muy cara. ¿Y su seguro médico?» «No tengo seguro», susurró Mónica, sintiendo que el mundo entero se derrumbaba a su alrededor. «No tengo nada». «Entonces necesitamos un depósito de 500,000 pesos antes de poder proceder con la operación». Mónica cayó de rodillas sobre el piso frío del hospital. 500,000 pesos. Una fortuna imposible. Dinero que no tenía, que nunca tendría en toda su vida. Su hijo estaba muriendo frente a sus ojos, y no podía salvarlo porque era pobre, porque el mundo no perdonaba la pobreza, ni siquiera cuando se trataba de la vida de un niño inocente. Las lágrimas caían sin control mientras sostenía su pecho, sintiendo que su corazón se partía en pedazos. «Por favor», sollozaba, «por favor, sálvenlo. Haré lo que sea. Trabajaré toda mi vida para pagarles. Por favor, no dejen que mi bebé muera». Pero el cirujano solo sacudía la cabeza con expresión de disculpa profesional. «Lo siento, señora, sin el depósito. No podemos. Yo pagaré». Mónica se volteó bruscamente y vio a Alberto parado en la entrada de urgencias. No sabía cómo se había enterado del accidente, cómo había llegado tan rápido. Solo sabía que estaba ahí,
con el rostro pálido de terror y los ojos llenos de determinación absoluta. «Opérenlo ahora mismo», ordenó Alberto al cirujano con voz de mando que no admitía discusión. «Hagan absolutamente lo que sea necesario. Traigan a los mejores especialistas del país si es necesario. Dinero no es problema. Solo salven a ese niño». Los doctores se movieron rápidamente, llevándose a Mateo en la camilla hacia el quirófano. Y Mónica se derrumbó completamente en los brazos de Alberto, sollozando con una desesperación que le salía del alma más profunda. «No puede morir», lloraba contra su pecho. «Es todo lo que tengo en este mundo. Es mi vida entera. Por favor, Dios, no me lo quites, no me lo quites». Alberto la sostuvo con toda su fuerza, sus propias lágrimas mezclándose con las de ella. «Va a estar bien», susurraba una y otra vez como un mantra desesperado. «Va a estar bien, Mónica. Te lo prometo. Va a vivir». La cirugía duró 6 horas eternas. 6 horas de agonía absoluta en las que Mónica caminó de un lado a otro de la sala de espera como animal enjaulado, rezando a un Dios en el que apenas creía, haciendo promesas que sabía que no podría cumplir si tan solo le devolvía a su hijo con vida. Alberto permaneció a su lado cada segundo, sosteniendo su mano, siendo su ancla en medio de la tormenta más brutal. Finalmente, cuando el cielo afuera comenzaba a oscurecerse, el cirujano salió del quirófano. Estaba visiblemente cansado, con la mascarilla colgando de su cuello, pero sonreía levemente. «La cirugía fue exitosa», anunció. «Logramos detener el sangrado y aliviar la presión en el cerebro. Está en cuidados intensivos ahora, pero el pronóstico es bueno, va a vivir». Mónica se desplomó, todo su cuerpo temblando violentamente de alivio, y Alberto la sostuvo mientras ella lloraba, esta vez de gratitud, de alivio, de amor tan intenso que dolía. Y ahí, en ese pasillo de hospital que olía a desinfectante y desesperación humana, rodeados de extraños que pasaban sin mirar, Alberto y Mónica finalmente se dijeron la verdad que habían estado guardando por meses. «Te amo», susurró Alberto contra su cabello mojado de lágrimas. «Dios, Mónica, te amo tanto que me duele el pecho. Te amo de una forma que no sabía que era posible». Mónica levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados de tanto llorar. «Yo también te amo», confesó con voz quebrada. «He tratado de no hacerlo. He peleado contra este sentimiento, pero no puedo dejar de amarte». Y ahí, en ese pasillo de hospital, se besaron por primera vez. Un beso que era promesa y rendición al mismo tiempo. Un beso salado por las lágrimas, desesperado, real. Un beso que cambió absolutamente todo. Pero el amor, por más fuerte y verdadero que sea, no existe en el vacío. Y las consecuencias de ese beso estaban a punto de desatar un infierno. La noticia llegó a oídos de Valeria en menos de 24 horas. Alguien en el hospital, algún empleado que reconoció a Alberto Blanco, tomó una foto del beso con su celular y la vendió a una revista de chismes por una suma considerable. Para la mañana siguiente, la imagen estaba en todas partes, en portadas de revistas, en redes sociales, en programas de televisión. Alberto Blanco, uno de los hombres más ricos de México, besando apasionadamente a una mujer que claramente no era su prometida multimillonaria. Valeria vio la foto durante el desayuno en su mansión y sintió una furia tan intensa que rompió la taza de café en su mano, cortándose la palma. La humillación era absoluta, pública, devastadora. No solo la estaba engañando, sino que lo hacía frente a todo el país, para que todos lo vieran y la señalaran. Llamó inmediatamente a su padre con voz temblando de rabia, y Ricardo Mendoza, un hombre que había construido su imperio destruyendo a sus enemigos sin piedad, se puso en acción inmediatamente. «Investiga a esa mujer a fondo», ordenó a su equipo de abogados e investigadores privados más despiadados. «Quiero saber absolutamente todo sobre ella, sus deudas, su pasado, sus secretos más oscuros, todo. Y quiero algo que podamos usar para destruirla completamente y hacer que Alberto regrese a su lugar». Y lo encontraron. Sí que lo encontraron. Resultó que el padre de Mateo, ese hombre que había abandonado a Mónica cuando estaba embarazada, no era simplemente cualquiera. Era Carlos Mendoza, el primo querido de Valeria, un hombre casado que había tenido una aventura con Mónica 5 años atrás, cuando ella era una joven ingenua de 25 años que limpiaba oficinas y él fingió ser soltero y disponible. Carlos le había mentido durante 6 meses completos.
Le dijo que la amaba, que se casarían pronto, que tendrían un futuro juntos lleno de promesas, y cuando Mónica descubrió que estaba embarazada y se lo dijo con alegría, él desapareció como fantasma. Ella nunca supo que tenía esposa e hijos, que era de una familia rica y poderosa, que todo había sido una mentira cruel desde el principio. Pero ahora Ricardo Mendoza lo sabía todo y vio la oportunidad perfecta para destruir tanto a Mónica como a Alberto de una sola vez. Convocó a una conferencia de prensa en el hotel más lujoso de la ciudad, invitó a todos los medios importantes del país, a periodistas de investigación, a personalidades influyentes, y soltó una bomba mediática que sacudió todo México. Quiero hablar sobre el escándalo que involucra a Alberto Blanco, comenzó Ricardo frente a docenas de cámaras. Esta mujer, Mónica González, no es la víctima inocente como pretende ser ante todos. Es una cazafortunas experimentada que ya intentó antes atrapar y extorsionar a un miembro de mi familia. Hace 5 años, sedujo deliberadamente a mi sobrino Carlos, un hombre felizmente casado con familia, y quedó embarazada intencionalmente para extorsionarlo y sacarle dinero. Cuando eso falló porque Carlos fue lo suficientemente inteligente para alejarse, buscó su siguiente víctima, Alberto Blanco. Las mentiras eran tan elaboradas, tan convincentemente presentadas, que los medios las devoraron sin cuestionar. Ricardo presentó evidencia completamente fabricada, mensajes de texto falsos que supuestamente Mónica había enviado amenazando a Carlos, testimonios de supuestos testigos pagados que juraban que Mónica había planeado todo desde el principio, documentos alterados profesionalmente que la hacían parecer una criminal calculadora. Y hay más, continuó Ricardo con una sonrisa cruel que no llegaba a sus ojos. Alberto Blanco ha estado desviando fondos millonarios de su empresa para financiar su romance ilícito con esta mujer. Millones de pesos que deberían ir legítimamente a los accionistas están siendo usados para mantener a esta cazafortunas y a su hijo bastardo en un estilo de vida que no merecen. Eso también era mentira absoluta, pero el daño ya estaba hecho para cuando Alberto y Mónica se enteraron de la conferencia de prensa y pudieron reaccionar. Las acciones de Blanco Tech Industries habían caído un 30% en valor. Los accionistas furiosos exigían la renuncia inmediata de Alberto. Los medios pintaban a Mónica como una villana manipuladora y a Alberto como un tonto patético engañado por una mujer sin escrúpulos. Y lo peor, lo absolutamente peor, estaba por venir, 2 días después del escándalo mediático. Mientras Mateo todavía se recuperaba lentamente en el hospital, Servicios Sociales apareció en la habitación con una orden judicial y policías de respaldo. Una trabajadora social de rostro duro y expresión fría se paró frente a la cama de Mateo con documentos oficiales en mano. Mónica González, dijo con voz profesionalmente neutral, tengo una orden judicial para remover inmediatamente a Mateo de su custodia. Se le acusa formalmente de ser una madre negligente que expone a su hijo a situaciones peligrosas, de usar su maternidad para extorsionar a hombres ricos y de mantener al menor en condiciones inapropiadas. Eso es mentira, gritó Mónica, colocándose físicamente frente a la cama de su hijo como escudo humano. Todo es mentira. Están inventando todo esto. Tendrá oportunidad de probarlo en corte, respondió la trabajadora social con indiferencia. Pero por ahora, el niño viene con nosotros por su propia seguridad. No, susurró Mónica, sintiendo que su mundo se desmoronaba otra vez peor que nunca. No, por favor, es mi hijo. Es todo lo que tengo en este mundo. Por favor, no me lo quiten, por favor. Pero las súplicas no sirvieron absolutamente de nada. 2 policías entraron y con gentileza mecánica, pero firmeza absoluta, apartaron a Mónica de la cama. Ella luchó como animal salvaje, gritó hasta quedarse sin voz, lloró hasta que pensó que se ahogaría, pero no sirvió de nada. Mateo, confundido y aterrorizado, aún débil de la cirugía, lloraba desconsoladamente, pidiendo a su mamá mientras los oficiales lo preparaban para llevárselo. «Mami», gritaba el niño con voz desesperada, extendiendo sus bracitos hacia ella. «Mami, no te vayas, mami, tengo miedo». «Mateo», gritaba Mónica, tratando de liberarse de los policías que la sostenían. «Mi bebé, no se lo lleven. Por favor, Dios, no». Pero se llevaron a su hijo llorando, llamándola asustado.
y Mónica se desplomó en el piso del hospital, destrozada completamente, sollozando tan fuerte que casi no podía respirar, haciendo sonidos de dolor puro que no parecían humanos, cuando Alberto llegó corriendo media hora después, alertado por la señora Campos, la encontró hecha un ovillo en el piso, temblando violentamente, susurrando una y otra vez: se llevaron a mi bebé, se llevaron a Mateo. Alberto cayó de rodillas junto a ella, abrazándola con desesperación, su propia furia y impotencia amenazando con consumirlo. Lo recuperaremos, juró con voz temblorosa pero firme. Juro por Dios y por la memoria de mi madre que lo recuperaremos. No descansaré hasta que Mateo esté de vuelta en tus brazos. Pero recuperar a Mateo resultó ser infinitamente más difícil de lo que pensaban. Ricardo Mendoza había usado toda su influencia para asegurarse de que el sistema trabajara en contra de ellos. El juez asignado al caso de custodia era amigo personal de la familia Mendoza. La trabajadora social estaba en su nómina secreta. Cada abogado prominente que Alberto intentaba contratar de repente tenía conflictos de interés misteriosos que les impedían tomar el caso. Era una conspiración perfectamente orquestada, diseñada meticulosamente para destruir a Mónica y castigar a Alberto por atreverse a desafiar las reglas no escritas de su clase social privilegiada, por atreverse a amar a alguien inferior. Pasaron 3 semanas infernales, 3 semanas durante las cuales Mónica apenas comió, apenas durmió, apenas funcionó como ser humano. Solo se sentaba en la habitación vacía de Mateo, abrazando sus juguetes, oliendo sus sábanas que aún guardaban su olor, llorando hasta no tener más lágrimas que derramar. Alberto hacía todo lo humanamente posible, gastaba millones en investigadores y abogados, usaba cada contacto que tenía, pero cada puerta que intentaba abrir se cerraba violentamente en su cara. Y entonces, cuando parecía que todo estaba perdido, cuando Mónica estaba a punto de rendirse completamente, llegó un regalo inesperado de la fuente más improbable. Era Camila Blanco, la hermana menor de Alberto, una mujer de 28 años que había estado distante de su hermano durante años, profundamente molesta por cómo había tratado a su madre antes de morir y por el hombre frío en que se había convertido. Pero cuando vio lo que le estaban haciendo a Alberto y a Mónica, cuando vio la injusticia pura y cruel de todo el asunto, algo se rompió dentro de ella. Camila apareció en la casa de Mónica una noche fría, con una caja de cartón llena de documentos explosivos. Soy la hermana de Alberto, se presentó con determinación en los ojos, y tengo algo que puede ayudarlas a recuperar a Mateo y destruir a los Mendoza. Mónica, con ojos hinchados y sin esperanza, apenas reaccionó. Pero cuando Camila abrió la caja y comenzó a mostrar su contenido, su atención se capturó inmediatamente. He estado investigando a Ricardo Mendoza por mi cuenta durante semanas, explicó Camila con voz llena de convicción, y descubrí algo que él ha mantenido enterrado durante años. Hace 15 años, fue acusado formalmente de soborno masivo a funcionarios públicos y lavado de dinero a gran escala. La investigación fue cerrada misteriosamente cuando varios testigos clave desaparecieron o cambiaron sus testimonios de la noche a la mañana. Pero los documentos originales de la investigación, las evidencias reales, los encontré. Están aquí. ¿Qué significa eso?, preguntó Mónica, casi sin atreverse a albergar esperanza. Significa que podemos destruirlo completamente, respondió Camila con una sonrisa feroz. De la misma forma cruel que él intentó destruirlas a ustedes, puedo filtrar esto a periodistas de investigación reales, abrir la investigación criminal otra vez. Su reputación quedará en ruinas, perderá toda su influencia política y empresarial, e irá a la cárcel, y el juez corrupto que está ayudándolo, bueno, cuando Ricardo ya no tenga poder para protegerlo, ese juez recordará rápidamente qué es la ética judicial. Por primera vez en semanas, Mónica sintió un destello de esperanza real. ¿Por qué nos ayudas?, preguntó con voz quebrada. Alberto dijo que ustedes estaban distanciadas. Camila miró hacia la ventana, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Porque vi lo que el éxito y la ambición le hicieron a mi hermano. Lo vi convertirse en alguien que nuestra madre no reconocería, alguien frío y despiadado, pero luego te conoció a ti, Mónica, y volvió a ser humano, volvió a ser el hermano que yo recordaba de nuestra infancia,
Y si destruyéndote a ti vuelve a ser ese monstruo frío que era, entonces no solo te pierdo a ti, lo pierdo a él también. Y ya perdí a mi madre. No puedo perder a Alberto otra vez, no lo soportaría. Las dos mujeres se miraron por un largo momento, y en ese instante se formó una alianza poderosa, una hermandad forjada no por sangre, sino por amor compartido hacia un hombre que las necesitaba a ambas para ser completo. Esa misma noche, Camila filtró estratégicamente los documentos explosivos a 3 periodistas de investigación en los que confiaba plenamente. Periodistas que tenían reputación de integridad, que no se vendían al mejor postor. Para la mañana siguiente, la historia estaba en todos los medios serios del país. Ricardo Mendoza, el hombre que se había posicionado públicamente como guardián de la moral y la decencia, como defensor de los valores familiares, era en realidad un criminal que había evadido la justicia durante 15 años usando su dinero y conexiones. Las evidencias eran irrefutables. Documentos bancarios mostrando transferencias millonarias a cuentas offshore, grabaciones de conversaciones donde ordenaba sobornos, testimonios de víctimas que finalmente se atrevían a hablar. La reacción fue inmediata y devastadora para los Mendoza. La Fiscalía General reabrió la investigación criminal con recursos ilimitados. Los medios que lo habían adorado y protegido durante décadas ahora lo crucificaban sin piedad. Su imperio empresarial comenzó a desmoronarse cuando socios y clientes huían despavoridos de cualquier asociación con él. Las cuentas bancarias fueron congeladas, se emitieron órdenes de arresto, y el juez que había estado ayudándolo a mantener a Mateo alejado de Mónica, repentinamente recordó la importancia de la imparcialidad judicial y el Estado de Derecho. En una audiencia de emergencia convocada con urgencia inusual, revisó meticulosamente el caso de custodia, y ante las evidencias clarísimas de que todo había sido una farsa, orquestada por venganza, ordenó la devolución inmediata del niño a su madre. Mónica estaba en la oficina de Alberto cuando recibió la llamada que cambió todo. El abogado que finalmente había aceptado defender su caso le dio la noticia con voz emocionada. Y ella no podía creerlo, no se atrevía a creerlo. ¿Puedo ir a buscarlo ahora mismo?, preguntó con voz temblorosa, lágrimas ya corriendo por su rostro. Ahora mismo, confirmó el abogado. Mateo la está esperando en el centro de servicios sociales. Mónica no caminó, corrió. Alberto la llevó en su auto, manejando a una velocidad peligrosa a través de la ciudad, ignorando semáforos, sin importarle nada excepto llevarla con su hijo. Y cuando llegaron al centro de servicios sociales y entraron corriendo, ahí estaba Mateo, su pequeño, su vida, su razón de existir. Estaba sentado en una silla con su mochilita, luciendo más delgado, con ojeras, asustado, pero cuando vio a Mónica entrar por la puerta, sus ojos se iluminaron. ¡Mami!, gritó el niño, corriendo hacia ella con los brazos abiertos. Mónica cayó de rodillas y lo atrapó en un abrazo tan fuerte que temió lastimarlo, pero no podía soltarlo. No podía dejar de llorar, de besar su cabecita, de susurrarle que nunca, nunca lo dejaría ir otra vez. «Te extrañé tanto, mi amor», sollozaba sin control. «Te extrañé tanto, mi bebé precioso». «Yo también, mami», lloraba Mateo, aferrándose a ella como si su vida dependiera de ello. «¿Ya podemos ir a casa? ¿Podemos quedarnos juntos para siempre ahora?» «Sí, mi cielo», prometió Mónica con toda su alma. «Para siempre. Nunca más nos van a separar. Nunca más». Alberto los observaba a distancia, sus propias lágrimas corriendo libremente por su rostro, y por primera vez en semanas de pesadilla, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, todo podría salir bien finalmente. Pero aún quedaba un obstáculo final por superar. Valeria, con su padre destruido públicamente y su reputación en ruinas por asociación, Valeria Mendoza se transformó en algo verdaderamente peligroso. Una mujer sin nada que perder. Y las personas sin nada que perder son capaces de absolutamente cualquier cosa. Una noche, 3 días después de que Mónica recuperara a Mateo, Valeria apareció inesperadamente en la casa de ellos. Mónica estaba sola. Alberto había ido a la oficina para resolver algunos asuntos urgentes de la crisis en su empresa, y la señora Campos había llevado a Mateo al parque para que jugara y se distrajera. Cuando Mónica abrió la puerta y vio a Valeria parada ahí, supo inmediatamente que había problemas. «¿Qué quieres?», preguntó con cautela.
manteniendo la puerta medio cerrada defensivamente. Valeria sonrió, pero era una sonrisa vacía, rota, sin vida. Solo quiero hablar de mujer a mujer. 5 minutos. 5. ¿Me dejarás entrar? Mónica vaciló, todos sus instintos gritándole que cerrara la puerta, pero algo en la voz de Valeria, algo parecido a la derrota absoluta, la hizo ceder contra su mejor juicio. Abrió la puerta y dejó que entrara. Se sentaron en la sala, dos mujeres en extremos opuestos del mundo social, mirándose como gladiadores en un coliseo esperando que comenzara la pelea final. «Sabes que no eres la primera, ¿verdad?», comenzó Valeria con voz cansada. «No eres la primera mujer pobre que Alberto rescata de la calle. Hace esto cuando se siente culpable por algo. Busca proyectos, causas nobles, personas a las que pueda salvar para sentirse menos miserable consigo mismo. Es su forma de manejar la culpa por su madre». «No soy un proyecto», respondió Mónica con firmeza absoluta. «Ah, no», se rió Valeria con amargura que dolía escuchar. «Entonces dime, ¿qué eres exactamente? ¿Su amor verdadero? Su alma gemela, por favor, Mónica. Los hombres como Alberto no se enamoran realmente de mujeres como tú. Se aburren de sus vidas perfectas y predecibles y buscan algo diferente, algo que los haga sentir nobles y generosos. Pero eventualmente, cuando la novedad se desgasta, cuando la realidad se impone, vuelven a su mundo real, a personas como yo que entienden su mundo». Las palabras dolieron profundamente porque tocaban los miedos más oscuros de Mónica, esos miedos que la atormentaban en las noches cuando no podía dormir, cuando se preguntaba si realmente merecía a Alberto, si esto era real o solo un sueño cruel que terminaría destruyéndola peor que nunca. Pero entonces recordó algo fundamental. Recordó cómo Alberto lloraba cuando hablaba de su madre, cómo se quedaba despierto toda la noche cuando Mateo estaba en el hospital, sin importarle sus reuniones de negocios, cómo la miraba como si ella fuera lo más valioso en su mundo entero, y supo con absoluta certeza que Valeria estaba equivocada. «Alberto me ama», dijo Mónica con voz tranquila pero completamente segura. «Y yo lo amo a él, no porque sea rico, no porque me haya rescatado de la calle. Lo amo porque es un hombre bueno que perdió su camino en la vida y está intentando encontrarlo otra vez. Y si eso te molesta, si eso arruina tus planes perfectos, lo siento de verdad, pero no voy a disculparme por amar y ser amada». Valeria la miró por un largo momento y entonces algo completamente extraordinario e inesperado sucedió. Comenzó a llorar, no con furia, no con odio manipulador, sino con una tristeza profunda y genuina que parecía salir de lo más hondo de su ser. «Yo también lo amé una vez», susurró Valeria, su máscara de perfección finalmente cayendo, antes de que todo se volviera sobre negocios y apariencias y fusiones empresariales. «Lo amé de verdad, pero él nunca me miró de la forma que te mira a ti. Nunca». Mónica sintió compasión genuina por esta mujer. A pesar de todo lo que había hecho, todo el daño que había causado, «Lo siento», dijo sinceramente. «No lo sientas», respondió Valeria, secándose las lágrimas con elegancia aprendida. «He sido terrible con ustedes. He hecho cosas imperdonables porque estaba herida, celosa, furiosa, pero ver a mi padre caer, saber cómo su sed de venganza y control destruyó absolutamente todo a su alrededor, a nuestra familia entera, me hizo darme cuenta de algo fundamental. No puedo vivir así, no puedo ser eso, no quiero convertirme en él». Se puso de pie con dignidad, caminó hacia la puerta. Pero antes de irse, se volteó hacia Mónica una última vez con expresión sincera. «Cuídalo bien», dijo Valeria con voz suave. «Cuida a Alberto, debajo de todas las capas de ambición y dureza que el dinero y el poder pusieron sobre él. Es un buen hombre, y si tú puedes ayudarlo a encontrarse a sí mismo nuevamente, a ser quien su madre quería que fuera, entonces tal vez todo este dolor, todo este desastre, valió la pena al final». Y con eso Valeria Mendoza salió de sus vidas para siempre. El compromiso fue cancelado oficialmente a la semana siguiente. Ella se mudó a España, lejos del escándalo, lejos de los recuerdos dolorosos, buscando su propia redención y paz interior. Pero mientras una amenaza desaparecía en el horizonte, otra verdad devastadora estaba a punto de revelarse. Una verdad que Alberto había mantenido oculta, que lo atormentaba cada noche, y que amenazaba con destruir todo lo que había construido con Mónica. Era marzo,
5 meses después de aquella noche lluviosa, que cambió todo para siempre, Mónica y Alberto finalmente estaban juntos oficialmente. Viviendo su amor abiertamente sin esconderse, Mateo había comenzado a llamar a Alberto Papá Alberto, y la conexión entre ellos era hermosa y genuina de ver. Una tarde, mientras Mónica revisaba documentos financieros en la oficina de Alberto, buscando información sobre un nuevo programa social, encontró una carpeta archivada que no debería haber estado ahí. Estaba marcada claramente como Confidencial, Proyecto Desarrollo Sur, pero cuando la abrió por simple curiosidad, lo que encontró la dejó completamente helada. Eran documentos de hace 7 años, planos arquitectónicos detallados, contratos de compraventa, órdenes oficiales de desalojo firmadas, y reconoció la dirección inmediatamente. La conocía de memoria, porque era el barrio donde había crecido, donde había vivido con su familia antes de que la echaran a la calle. Con manos temblorosas que apenas podía controlar, leyó más profundo en los documentos, y la verdad se reveló como un golpe devastador directo al corazón. Alberto había sido el desarrollador inmobiliario detrás del proyecto que destruyó ese barrio entero. Había comprado los terrenos a precios ridículamente bajos, aprovechándose de la pobreza. Había presionado a las autoridades municipales para declarar la zona no apta para vivienda. Había forzado desalojos masivos de cientos de familias pobres que vivían ahí desde generaciones, y sobre las ruinas de sus hogares destruidos, había construido un complejo de oficinas y apartamentos de lujo que le generaron millones en ganancias. Entre esas familias brutalmente desalojadas estaba la suya. Mónica recordaba ese día horrible con claridad dolorosa. 7 años atrás, cuando los policías llegaron con órdenes de desalojo y les dieron apenas 2 horas para sacar sus pertenencias. Su padre había trabajado toda su vida para pagar esa casita humilde, y en un solo día lo perdieron todo. La familia se desmoronó después de eso. Su padre empezó a beber para olvidar el dolor. Su madre se volvió amarga y religiosa, de forma fanática, buscando a alguien a quien culpar por la desgracia. Y cuando Mónica apareció embarazada y soltera 2 años después, toda esa frustración y dolor acumulado se volcó sobre ella como una avalancha. Las manos de Mónica temblaban violentamente mientras sostenía los documentos. Alberto, el hombre que amaba, el hombre que la había salvado, era el mismo hombre que había destruido su vida años antes, que había puesto en movimiento la cadena de eventos que la llevó a las calles, a la desesperación, a mendigar sobras. Mónica se volteó bruscamente y vio a Alberto en la puerta de la oficina. El color había desaparecido completamente de su rostro. Sabía que ella había encontrado los documentos. Sabía que la verdad había salido a la luz finalmente. «Dime que no es verdad», susurró Mónica, aunque sabía que lo era. «Dime que esto es un error, que hay una explicación». Alberto entró lentamente, cerrando la puerta detrás de él con manos temblorosas. «Lo descubrí hace 2 meses», dijo con voz ronca. «Cuando investigué tu pasado a fondo, cuando quise conocer toda tu historia, y encontré que tu familia vivía en ese barrio, que yo fui el responsable de destruir sus vidas, y no me dijiste nada». La voz de Mónica se elevó, la traición cortando más profundo que cualquier cuchillo. «Durante 2 meses completos guardaste este secreto mientras me decías que me amabas, mientras hacías el amor conmigo, mientras jugabas con mi hijo. Porque te amo», respondió Alberto desesperado. «Y tenía miedo, tanto miedo. Tenía miedo de que si lo sabías me odiarías para siempre, que me dejarías, y no podía perderte, Mónica. No podía soportar la idea de perderte». Mónica dejó caer los documentos como si quemaran sus manos. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no eran solo de tristeza. Eran de furia, de traición, de dolor tan profundo que sentía que la partía en 2. «Mi familia se destruyó por tu culpa», dijo con voz quebrada. «Mi padre perdió su casa, su dignidad, su razón para vivir. Se convirtió en un alcohólico amargado. Mi madre se volvió tan cruel y religiosa que cuando más la necesitaba, me echó a la calle como basura, y yo terminé durmiendo bajo puentes, mendigando comida con mi hijo enfermo sin poder pagar sus medicinas. Todo, absolutamente todo, porque tú querías más dinero, más poder, más de todo sin importar a cuántas familias destruías». «Lo sé», susurró Alberto, lágrimas corriendo por su propio rostro. «Lo sé, y me odio por ello cada día de mi vida.
He pasado 7 años odiándome por todas las personas inocentes que destruí en mi camino hacia el éxito. Tu familia fue solo una de cientos, Mónica, y eso no lo hace mejor, lo hace infinitamente peor. ¿Fue por eso?, preguntó Mónica de repente, una realización horrible golpeándola. ¿Por eso me ayudaste esa noche en el restaurante? ¿No fue por tu madre? ¿No fue porque realmente te importara? ¿Fue culpa? ¿Me rescataste para sentirte menos culpable por destruirme primero? ¡No!, gritó Alberto con desesperación. No, Mónica, te lo juro por la memoria de mi madre. Esa noche no sabía quién eras. No sabía absolutamente nada sobre la conexión entre nosotros. Te ayudé porque vi a mi madre en ti, porque vi una oportunidad de hacer algo bueno por primera vez en años. Fue solo después, semanas después, cuando investigué tu historia completa, que descubrí la verdad terrible, y para entonces ya me estaba enamorando de ti. Mónica se rió con amargura que dolía escuchar. ¿Y se supone que eso lo hace mejor? ¿Se supone que debo perdonarte porque te enamoraste accidentalmente de una de las personas cuya vida destruiste? No espero que me perdones, dijo Alberto, cayendo de rodillas frente a ella en gesto de súplica absoluta. No merezco tu perdón, no merezco tu amor, no merezco nada de ti, pero necesito que sepas que mi amor por ti es real, es lo más real que he sentido en mi vida, que lo que Mateo y tú significan para mí es más importante que todo el dinero, todo el poder, todo lo que he construido. Mónica lo miró. Este hombre poderoso de rodillas ante ella, estaba llorando, suplicando, y sintió su corazón partirse en 1000 pedazos porque lo amaba. Dios, todavía lo amaba a pesar de todo, y ese amor hacía que la traición doliera aún más, que fuera aún más insoportable. No puedo, susurró finalmente, su voz rompiéndose. No puedo estar contigo ahora, no puedo mirarte sin ver todas las noches que pasé en la calle, temblando de frío. Todas las veces que Mateo lloró de hambre, todas las veces que quise rendirme y morir, porque la vida era demasiado cruel, y saber que tú fuiste parte de eso, que tú causaste eso. Mónica, por favor. No, gritó ella, no me toques, no me hables, solo aléjate de mí, aléjate. Tomó su bolso y corrió fuera de la oficina, dejando a Alberto de rodillas en el piso, completamente destrozado, y por primera vez desde la muerte de su madre, oró a un Dios en el que no estaba seguro de creer, suplicando una oportunidad de arreglar lo que había roto, de ser perdonado por lo imperdonable. Los siguientes días fueron un infierno absoluto para ambos. Mónica dejó su trabajo, incapaz de estar cerca de Alberto sin sentir el dolor punzante de la traición. Él respetó su espacio, aunque cada día sin verla era una agonía insoportable. Camila intentó mediar entre ellos, pero Mónica no estaba lista para escuchar, no estaba lista para perdonar. Mateo, inocente de todo el drama adulto que lo rodeaba, preguntaba constantemente por papá Alberto. ¿Cuándo viene a visitarnos, mami?, preguntaba con vocecita triste. ¿Hice algo malo? ¿Por eso ya no viene? Y cada pregunta era un cuchillo hundiéndose más profundo en el corazón de Mónica, porque Mateo había llegado a amar a Alberto profundamente. Había encontrado en él la figura paterna que nunca tuvo, y ella estaba a punto de quitársela otra vez, de romperle el corazón a su hijo por segunda vez en su corta vida. Pero entonces, una semana después de la revelación devastadora, algo pasó que cambió absolutamente todo. Mónica recibió una llamada de un número desconocido. Era su madre. No habían hablado en 2 años completos, desde antes de que Mateo naciera. Su voz sonaba vieja, cansada, quebrada. «Mónica», dijo su madre, y había lágrimas evidentes en su voz. «Necesito verte urgentemente. Tu padre está muriendo». Mónica fue al hospital con el corazón pesado. Encontró a su padre en una cama, conectado a máquinas que pitaban constantemente, su cuerpo consumido por el cáncer y años de alcoholismo destructivo. Su madre estaba sentada a su lado, sosteniendo su mano, luciendo décadas más vieja que la última vez que Mónica la vio. Cuando su padre vio a Mónica entrar, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mija», susurró con voz débil, «mi niña, lo siento tanto, lo siento tanto». Mónica se acercó lentamente, las lágrimas corriendo por su rostro. «Papá, no debí dejarte ir», continuó su padre, cada palabra un esfuerzo visible. «Tu madre y yo estábamos tan enojados con el mundo entero, tan destruidos por perder nuestra casa, que te culpamos a ti de todo.
Te hicimos pagar por nuestro dolor, y eso fue imperdonable. Su madre sollozaba a su lado. Perdí mi fe cuando perdimos la casa. Confesó con voz rota. Me volví cruel, juzgando a todos, especialmente a ti. Y cuando más nos necesitabas, cuando estabas embarazada y asustada, te echamos como si fueras basura. Jamás me perdonaré por eso. Mónica se sentó al otro lado de la cama, tomando la mano fría de su padre. Los perdono, susurró. Los perdono a ambos. Su padre sonrió débilmente. Siempre fuiste mejor que nosotros, mi hija, más fuerte, más bondadosa, más valiente. Hizo una pausa, respirando con dificultad. Escuché sobre ese hombre, Alberto Blanco, el que te ayudó. Tu madre me contó todo. Mónica se tensó. Sí, también escuché, continuó su padre con esfuerzo, que él fue quien desarrolló el proyecto que nos quitó la casa, ¿es verdad? Mónica asintió. Incapaz de hablar por el nudo en su garganta, su padre la miró directamente a los ojos con claridad sorprendente. ¿Y lo amas? Sí, admitió Mónica, las lágrimas fluyendo libremente ahora. Lo amo, papá, pero no sé si puedo perdonarlo. No sé si puedo estar con alguien que causó tanto daño a nuestra familia. Su padre cerró los ojos por un momento, pensando profundamente. Cuando los abrió, había una sabiduría en ellos que Mónica no había visto en años, tal vez nunca. Mija, déjame contarte algo importante. Después de que perdimos la casa, me volví amargo y lleno de odio. Culpé a todos, al gobierno corrupto, a los ricos sin corazón, a Dios mismo. Bebí para olvidar mi dolor, y en mi amargura lastimé a las personas que más amaba en este mundo, a tu madre, a ti. Arruiné mi vida y la de ustedes no por lo que me hicieron, sino por cómo elegí responder a ello. Hizo una pausa, juntando fuerzas. Ese hombre, Alberto, hizo cosas terribles. No hay excusa para eso. Destruyó familias, incluyendo la nuestra, pero si ahora está intentando enmendarlo, si realmente ha cambiado y está tratando de ser mejor, entonces tiene más valor que yo, porque yo nunca cambié, solo me hundí más profundo en mi odio y autodestrucción. ¿Qué estás diciendo, papá?, preguntó Mónica confundida. Estoy diciendo que el perdón no es para la persona que te lastimó, mija. Es para ti misma. Es para liberarte del peso aplastante del odio, de la amargura que te consume por dentro. He cargado ese peso toda mi vida adulta, y mírame, me está matando, literal y figuradamente. No cometas mi error. Si amas a ese hombre de verdad, y si él realmente ha cambiado, entonces dale una oportunidad, no por él, por ti, por Mateo, por la vida que merecen tener. Mónica lloró sobre la cama de su padre, años de dolor saliendo finalmente como un río liberado, y su padre, con sus últimas fuerzas, la abrazó como no lo había hecho en años, como debería haberlo hecho siempre. Te amo, mija, susurró con voz cada vez más débil. Siempre te amé. Incluso cuando no supe cómo mostrarlo, incluso cuando fallé como padre, siempre te amé. Yo también te amo, papá, respondió Mónica, aferrándose a él. Su padre murió esa noche en paz finalmente, rodeado de su familia reconciliada, y Mónica se quedó con sus palabras, con su sabiduría ganada a través del dolor y el sufrimiento, y supo lo que tenía que hacer. Al día siguiente, fue a buscar a Alberto. Lo encontró en su oficina, luciendo como si no hubiera dormido en días. Cuando la vio entrar, se puso de pie inmediatamente, esperanza y miedo luchando en su rostro. Mónica, escúchame, dijo ella, su voz firme pero gentil. Lo que hiciste hace 7 años fue imperdonable. Destruiste vidas, incluyendo la mía y la de mi familia, y no puedo simplemente olvidar eso. No puedo fingir que no pasó. Alberto asintió, la esperanza muriendo en sus ojos, pero continuó Mónica acercándose a él. También he visto quién eres ahora. He visto cómo amas a Mateo como si fuera tu propio hijo. He visto cómo has cambiado los programas sociales de tu empresa, cómo realmente estás ayudando a la gente ahora. Y he visto tu dolor, tu arrepentimiento genuino. Y me di cuenta de algo fundamental. Puedo elegir quedarme atrapada en el pasado, en el dolor de lo que pasó, o puedo elegir el futuro, la posibilidad de algo mejor. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Alberto. Mi padre me dijo algo antes de morir, explicó Mónica. Me dijo que el perdón no es para la persona que te lastimó, es para ti misma, para liberarte. Y yo quiero ser libre, Alberto. Quiero ser libre del dolor, de la amargura, del odio que me consume.
Quiero una vida llena de amor en lugar de resentimiento. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Alberto casi sin atreverse a respirar. Estoy diciendo que te perdono, respondió Mónica, su voz quebrándose pero firme. No porque lo merezcas, no porque lo que hiciste esté bien o justificado, sino porque te amo y quiero construir un futuro contigo. Pero necesito que entiendas algo muy importante. Este perdón viene con una condición innegociable. Lo que sea, dijo Alberto inmediatamente. Lo que sea, Mónica, lo que me pidas. Necesito que dediques el resto de tu vida a enmendar el daño que causaste, no solo con mi familia, sino con todas las familias que destruiste en tu camino al éxito. Necesito que uses tu riqueza, tu poder, tu influencia para hacer el bien. Realmente hacer el bien. No por imagen corporativa, no por culpa, sino porque es lo correcto, porque es quien quieres ser. Alberto la tomó de las manos, sosteniéndolas como si fueran lo más precioso del mundo. Te lo prometo, dijo con voz firme y clara. Dedicaré cada día del resto de mi vida a ser mejor, a hacer el bien, a ser el hombre que tú y Mateo merecen, a ser el hombre que mi madre quería que fuera. Se besaron entonces, un beso que sabía a lágrimas y perdón, a dolor y esperanza, a finales y nuevos comienzos. Un beso que sellaba una promesa. Los meses siguientes fueron de sanación y transformación. Alberto cumplió su promesa con determinación absoluta. Rastreó meticulosamente a cada familia que había sido desalojada por su proyecto de desarrollo y les ofreció compensación justa, dinero suficiente, nuevas viviendas dignas, oportunidades de empleo reales. Algunos aceptaron agradecidos, otros lo rechazaron con furia justificada que él aceptó sin defenderse, pero él siguió intentando, sabiendo que algunos errores toman toda una vida a reparar, tal vez varias vidas. Mónica continuó dirigiendo los programas sociales de la empresa, pero ahora con un enfoque aún más personal y efectivo. Abrió centros de ayuda especializados para madres solteras, refugios para personas sin hogar, con verdadera dignidad, programas de capacitación que realmente funcionaban y cambiaban vidas, y cada persona que ayudaba era una victoria contra el pasado, una prueba de que las cosas podían cambiar cuando había voluntad real. Un año después de aquella noche lluviosa que cambió todo, Alberto llevó a Mónica y Mateo a un lugar especial que había preparado en secreto. Era un parque nuevo, hermoso, construido sobre el terreno exacto donde alguna vez estuvo el barrio que él había destruido. Quería construir algo aquí, explicó Alberto mientras caminaban por los senderos bien mantenidos. Algo que honrara a la gente que perdió sus hogares por mi culpa, así que construí esto. Un parque público, completamente gratis para todos, con áreas de juego para niños, canchas deportivas, jardines comunitarios donde la gente puede cultivar sus propios alimentos. Y allá, en el centro, señaló hacia el corazón del parque, donde había una fuente hermosa rodeada de flores, y junto a ella, una placa de bronce que brillaba bajo el sol. Mónica se acercó y leyó con lágrimas en los ojos: en memoria de todas las familias que perdieron sus hogares en este lugar, que este espacio les recuerde a las generaciones futuras que el progreso nunca debe venir a costa de la dignidad humana, que nunca olvidemos que detrás de cada desarrollo hay vidas reales, familias reales, sueños reales. Alberto Blanco. Es hermoso, susurró Mónica, completamente emocionada. No compensa lo que hice, dijo Alberto con humildad. Nada podría compensarlo completamente, pero es un comienzo. Es una promesa de que nunca olvidaré, nunca dejaré de intentar ser mejor, nunca dejaré de trabajar para enmendar mis errores. Mónica lo abrazó fuertemente, y se quedaron así por un largo momento, mientras Mateo corría feliz por el parque, su risa llenando el aire como música. Esa noche, de vuelta en casa, después de acostar a Mateo en su cama, Alberto se arrodilló frente a Mónica, con un anillo simple pero hermoso en la mano. Sé que no merezco esto, dijo con voz temblorosa de emoción. Sé que he cometido errores terribles, que he lastimado a tanta gente, incluyéndote a ti, pero tú me has enseñado algo que había olvidado completamente, que todos merecemos una segunda oportunidad, que el amor y el perdón pueden sanar incluso las heridas más profundas. Mónica González, me darías el honor inmenso de pasar el resto de mi vida tratando de ser el hombre que tú mereces. ¿Te casarías conmigo? Mónica miró el anillo, luego miró a Alberto y pensó en todo el camino imposible
que habían recorrido juntos. Desde aquella noche, cuando pidió sobras en la lluvia, a través del dolor, la traición, el perdón, hasta este momento perfecto, había sido un viaje brutal y hermoso, lleno de lecciones que solo el sufrimiento puede enseñar. Sí, dijo finalmente, sonriendo a través de las lágrimas. Sí, me casaré contigo. Se casaron 3 meses después en una ceremonia simple pero profundamente significativa. No en una catedral ostentosa ni en un salón de lujo, sino en el parque que Alberto había construido, rodeados de las personas que habían sido parte crucial de su viaje, madres solteras que Mónica había ayudado a transformar sus vidas, familias que Alberto había compensado, amigos que habían creído en su amor cuando todos los demás decían que era imposible. Mateo fue el portador de anillos, caminando por el pasillo improvisado con un traje pequeño y una sonrisa enorme que iluminaba su rostro. Camila fue la dama de honor de Mónica, y la madre de Mónica lloró lágrimas de alegría pura al ver a su hija finalmente encontrar la felicidad que siempre mereció, y cuando el oficiante preguntó si aceptaban amarse en las buenas y en las malas, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, ambos respondieron con un sí, que resonó con la fuerza de todo lo que habían sobrevivido juntos. La vida después del matrimonio no fue un cuento de hadas perfecto sin problemas. Todavía había desafíos constantes, momentos difíciles, fantasmas del pasado que ocasionalmente resurgían para atormentarlos, pero enfrentaban cada obstáculo juntos, más fuertes por todo lo que habían superado, más unidos por cada prueba. En el 10º aniversario de aquella noche lluviosa que cambió todo, Alberto organizó una sorpresa para Mónica. La llevó vendada de los ojos a un lugar que ella no reconoció al principio. Cuando le quitó la venda, Mónica se encontró frente a un edificio nuevo, moderno y acogedor. Sobre la entrada había un letrero grande: Centro Mónica González, refugio y esperanza para madres solteras. ¿Qué es esto?, preguntó Mónica, completamente aturdida. Es tu legado, respondió Alberto con una sonrisa llena de amor. Un lugar donde madres como tú alguna vez fuiste pueden encontrar ayuda real y efectiva, no solo comida y refugio temporales, sino capacitación laboral seria, cuidado infantil de calidad, apoyo psicológico, asistencia legal, todo lo que necesitan para reconstruir sus vidas con dignidad. Mónica entró con lágrimas corriendo por su rostro. El edificio era hermoso, diseñado con dignidad en mente. Había habitaciones privadas para las madres y sus hijos, una guardería colorida y segura, salones de capacitación equipados con tecnología moderna, una cocina comunitaria donde se servían comidas nutritivas preparadas con amor, y en el lobby principal había una placa que Mónica leyó con el corazón desbordante: dedicado a todas las madres que pelean contra vientos imposibles para proteger a sus hijos, que nunca tengan que preguntar por sobras cuando merecen banquetes, que siempre encuentren aquí dignidad, esperanza y un nuevo comienzo, porque todos merecemos una segunda oportunidad. Alberto, susurró Mónica, volteándose hacia su esposo. Es demasiado. No es suficiente, respondió él tomando sus manos. Nunca será suficiente para compensar todo el dolor que causé, pero es un comienzo. Es una promesa de que cada día dedicaré mi vida a ser el hombre que tú me enseñaste a ser. El centro abrió un mes después, y en el primer año ayudó a más de 300 madres y sus hijos a transformar sus vidas. Historias de transformación real llenaban las paredes. Mujeres que habían dormido en las calles ahora tenían empleos dignos y bien pagados. Niños que habían pasado hambre ahora iban a buenas escuelas. Familias que habían estado rotas ahora estaban sanando. Una tarde, mientras Mónica trabajaba en el centro, una mujer joven se acercó a ella. Tenía tal vez 25 años. Estaba empapada por la lluvia y sostenía a un bebé contra su pecho. Se veía exactamente como Mónica había lucido 10 años atrás. Disculpe, dijo la mujer con voz temblorosa. Me dijeron que aquí podrían ayudarme. Yo no tengo a dónde ir. No tengo absolutamente nada. Solo necesito un lugar seguro para mi bebé. Mónica vio su propio reflejo en los ojos desesperados de esta mujer. Vio su pasado, su dolor, su desesperación, pero también vio su futuro, su potencial, su esperanza. Estás en casa, dijo Mónica suavemente poniendo una mano en el hombro de la mujer.
Estás segura aquí, y vamos a ayudarte a construir una vida nueva, una vida donde nunca tengas que pedir sobras otra vez, porque mereces un banquete. La mujer se derrumbó en lágrimas de alivio, y Mónica la abrazó, sosteniéndola mientras lloraba. Y en ese momento perfecto, el círculo se completó. Del dolor vino propósito, del sufrimiento vino sabiduría, de la pregunta más humilde vino la transformación más profunda. 20 años después de la muerte de Alberto, Mónica, ahora una mujer de 85 años, con cabello completamente blanco, pero ojos que aún brillaban con determinación, se sentó en el jardín de su casa rodeada de su familia extendida. Mateo, ahora un reconocido trabajador social con su propia familia, 3 hijos que adoraban a su abuela, el centro Mónica González, había crecido hasta convertirse en una red de 50 centros por todo México, ayudando a decenas de miles de mujeres y niños cada año. La fundación que Alberto dejó al morir seguía su trabajo incansable. Ahora dirigida por Mateo, continuando el legado de transformación y redención, Mónica sostenía en sus manos arrugadas una carta que Alberto había escrito antes de morir, pidiéndole a Mateo que se la entregara en este día específico, el 30º aniversario de aquella noche lluviosa que cambió todo. Con manos temblorosas, abrió el sobre amarillento y comenzó a leer. Mi amada Mónica, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy a tu lado físicamente, pero debes saber que mi alma, mi corazón, mi amor, esos siempre estarán contigo hasta el fin de los tiempos. Hace 30 años, una mujer empapada por la lluvia me hizo una pregunta que cambió mi vida completamente. Esas sobras son para mí, Señor. En ese momento, no sabía que estaba siendo confrontado con la decisión más importante que tomaría jamás. No sabía que esa mujer me salvaría de una vida sin alma, sin propósito, sin amor verdadero. Tú me enseñaste que la riqueza no está en lo que tienes, sino en quién eres. Me enseñaste que el perdón es más poderoso que la venganza. Me enseñaste que nunca es demasiado tarde para cambiar, para ser mejor, para elegir el amor sobre el odio. Gracias por darme a Mateo como hijo, por construir conmigo una familia que nunca creí merecer. Gracias por cada día, cada sonrisa, cada lágrima compartida. Gracias por perdonarme cuando no lo merecía. Y gracias por hacer aquella pregunta en aquel restaurante lluvioso, porque sin ella yo habría muerto siendo el hombre más rico y más miserable del mundo. Pero contigo morí siendo el hombre más rico en amor, en familia, en propósito. Nunca fueron sobras lo que compartimos, mi amor. Fue un banquete, un festín de vida, de amor, de segundas oportunidades que transformaron todo. Te amaré por toda la eternidad, tú, Alberto. Mónica lloró mientras leía, lágrimas de tristeza por su pérdida, mezcladas con lágrimas de gratitud profunda por todo lo que habían compartido. Y mientras miraba a su familia, a todas las vidas que habían tocado juntos, a todo el bien que habían creado del dolor y el sufrimiento, supo que su historia había valido cada lágrima, cada momento de desesperación, cada noche de incertidumbre. Abuela, dijo uno de sus bisnietos, un niño de 6 años con ojos curiosos, ¿es cierto que una vez no tenías dónde vivir? Mónica sonrió, secándose las lágrimas. Sí, mi amor, es cierto. Y tenías miedo, mucho miedo, admitió Mónica con honestidad, pero aprendí algo importante que quiero que nunca olvides. El miedo solo tiene el poder que tú le das, y cuando tienes amor verdadero, cuando tienes esperanza real, el miedo no puede vencerte jamás. El niño procesó esto por un momento, luego le dio un abrazo grande y sincero. Te quiero mucho, abuela. Yo también te quiero, mi cielo, respondió Mónica, abrazándolo fuerte, y en ese momento perfecto, rodeada de amor incondicional, Mónica González cerró los ojos y agradeció. Agradeció por cada paso del viaje imposible, por el dolor que la hizo fuerte, por el amor que la sanó, por la oportunidad de transformar su historia de sobras en un banquete que alimentó a miles, porque al final eso es lo que todos buscamos, no solo sobrevivir, sino vivir plenamente, no solo existir, sino amar profundamente, no solo tomar de la vida, sino dar generosamente. Y Mónica había hecho exactamente eso, había tomado la pregunta más humilde imaginable y la había transformado en el legado más hermoso posible. Esas obras son para mí, Señor. No más obras. Nunca más obras para nadie.
Todos merecemos el banquete completo. Todos merecemos amor verdadero. Todos merecemos una oportunidad de escribir nuestra historia de una manera diferente. Y a veces, solo a veces, todo lo que necesitamos es el coraje de hacer la pregunta, el coraje de aceptar la respuesta y el coraje de creer profundamente que merecemos algo infinitamente mejor, porque lo merecemos. Todos lo merecemos, siempre.